con las acciones, ni siquiera con los sentimientos, empieza con los pensamientos. Por eso el texto que nosotros estamos utilizando allí. Si actuamos deprimido es porque nos estamos sintiendo deprimidos. No le busque porque no está ahí en la hojita. Yo ya sé cómo en la mano con ustedes. Si fuera, les traería y les diría, lean, pero no esto que les estoy diciendo, esto me lo rebusqué por otro lado para compartirles y que pongan cuidado. Y si no, les entregaríamos la hojita y echarle ahí un rato, les damos café y para la casa. No, señores, toca estar ahí conectados para que aprendamos juntos. Digan. Entonces, si actuamos deprimido es porque nos sentimos deprimidos, y si nos sentimos deprimidos es porque tenemos pensamientos depresivos. Hay un texto en la Biblia que dice, tal cual es el hombre, o así piensa, así es él. Tal cual son los pensamientos, así es él. La clave, escúchenme bien, la clave para transformar, para cambiar, comienza no con acciones, con cosas que hagamos por acá y por allá, ni con comportamiento. No tiene que ver con nuestro cuerpo. No empieza con que nosotros queremos, empieza con nuestros pensamientos. Diga, con mis pensamientos. Y si podemos cambiar la manera en que pensamos, va a cambiar la manera que sentimos, y va a cambiar la manera que nos sentimos, y va a cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, el texto dice, repítalo conmigo, nuestro texto que estamos todas las veces insistiendo aquí, dígalo en voz alta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Otra lo vamos a repetir. No se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente o de su mente. Ahora sí pueden mirar ustedes conmigo su hojita allí y vamos a ver una enseñanza del Señor Jesucristo conocida como el Hijo Pródigo. Pero yo quisiera llamarle la atención en lo siguiente. Siempre nos hemos nosotros como ocupado del Hijo. Si el Hijo fue el que actuó mal, debemos de ocuparnos del que actuó bien, que es el Padre. A nosotros no nos interesa tanto la conducta del Hijo, sino la actitud del Padre hacia nosotros, porque ya sabemos por naturaleza somos los hijos pródigos, ¿sí o no? Bueno, vamos entonces a leer la historia. Me van siguiendo allí. Ahora sí miren sus hojitas, no volteen los ojos para ninguna parte. Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Esta parte es bonita cuando uno la va analizando. Con todo y lo egoísta, estaba entendiendo que estaba reclamando lo que no es de él. Porque si hay algo injusto, algo que no nos merecemos, algo que siempre esperamos y peleamos y todo, es la herencia. La herencia. Y entonces dice, entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando allá había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Paremos aquí.
Para un judío, un cerdo es inmundo, asqueroso, es algo lo peor. Para un judío ni siquiera tocar un cerdo. Para ellos no estaba eso. Por eso el Señor escogió esta historia, este ejemplo, cuando nosotros tomamos determinadas actitudes, y una de esas es apartarnos de nuestro Padre, irnos lejos de nuestro Padre, malgastar lo que recibimos de nuestro Padre. No solamente estamos hablando aquí de lo material, la salud, las capacidades, las habilidades, el tiempo. Sin lugar a duda, porque el Padre siempre estuvo allí, fue el Hijo el que se fue. Dios no se va a esconder de nosotros. Dios siempre va a estar allí, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y llegamos a conocer, a vivir y a estar en lo que muchas veces más hemos repudiado, reprochado y nos hemos sentido mal al respecto. Así que dice que empezó a pasar mucha necesidad. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo el dinero llevando una vida descontrolada, y cuando ya se había gastado todo, hubo escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre en ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El diablo y su caravana, el diablo y sus seguidores no tienen misericordia. La misericordia la tiene Dios. Finalmente, aquí es importante eso, finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Esta parte es importantísima, que es lo que tiene que ver con esto, que nos va a llevar a acercarnos a Dios cuando nosotros caemos en cuenta que hicimos, tomamos decisiones, hicimos cosas que no eran de inteligentes. Y cuando él cayó en cuenta, comenzó como a prendérsele la luz y a entender lo siguiente: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriendo de hambre. Esto es lo importante. Iré. ¿Qué dijo él? Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser, diga conmigo, déjame ser. Por eso le tenemos allí subrayado, como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Diga, tuvo compasión de mí. Y salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, maten el mejor ternero, prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. Dele un aplauso a Dios, al Señor. Bueno, todos nosotros tuvimos nuestra vida. Yo, para poder venir al Señor, tuve que tocar fondo. Nunca estuve en vicios y en cosas de esas, pero la rebeldía me hizo ir de la casa. Y entonces, aguantando hambre, decía, en una habitación apagaba las luces y decía: aquí me muero de hambre, pero no le doy gusto a mi mamá, porque era que mi mamá decía que a las 9 de la noche entra a la casa o no entra. Y le hice varios intentos y no entré. Y entonces, como no me dejaron entrar,
Empaqué chiros y me fui. Y la casa quedaba así en un lugar, el camino daba como una curvita y como en U, y volteaba así y luego allá, y toda la curvita, hasta en el último momento yo miraba atrás a ver si mi mamá me llamaba, y no me llamó. No me llamó. Así como el padre no llamó al hijo, hijo, no se vaya, mire, contrario a lo que muchos de nosotros hacemos. Pero se fue. Y luego vinieron las consecuencias. Escuche bien, toda consecuencia tiene una acción. ¿Sienten que le estoy pisando? ¿Sí? Toda consecuencia tiene una acción. Entonces, ¿dónde vamos a escribir? La primera cosa que hay que hacer, son 4 cosas para regresar al Padre. La primera, ¿qué dice? Llegó al punto de estar cansado con mi vida. No que él, nosotros, aplicado personalmente. Otra vez, llego al punto de estar cansado con mi vida. Miren los 2 puntos extremos. El arrogante, el todo lo puedo, el tengo derecho, el inmaduro, bueno, deme lo que es mío, que me voy. Y ahí tenemos en nuestra nota, registrando lo de la historia, derrochó todo. ¿Qué hizo? No le había costado. Y al que no le cuesta, hágalo fiesta. Y luego se quedó sin nada. Y comenzó a pasar hambre, pero finalmente cayó en cuenta. Son procesos que se dan. El caso aquí es que Dios nos lleve hoy sabiendo que caemos en cuenta que necesitamos volver y acercarnos al Padre Celestial. Eso lo necesitamos. Así que cuando nosotros caemos en cuenta, escuche bien, cuando nosotros realmente reconocemos lo que ha sucedido, entonces aparece Dios y mire lo que Dios hace con nosotros. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre cuando me busquen de todo corazón. Apliquémoslo. Entienda que usted debe de venir a buscar a Dios. ¿Qué hizo el hombre que estaba en problemas? Dijo, a los malos les va bien. Maldicen, blasfeman, tienen plata y les va bien. Yo, que trato de hacer lo bueno, me va mal. Salmo 73. Donde Dios le dio la revelación y entendió y dijo, viejito querido, pero no mire lo que está sucediendo ahora, sino mire el final. ¿Para dónde van los malos? ¿Y a dónde va a ir usted? Eso lo entendemos en el templo. ¿Dónde? A veces uno se siente mal porque le toca decir como si estuviera diciendo mentiras, porque posiblemente no es importante la asistencia al templo, pero a Dios le ha placido que para que seamos iglesia tiene que haber templo. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Cuando ustedes me busquen, ¿cuándo qué? Me encontrarán siempre y cuando me busquen, ¿cómo? Y Dios que conoce realmente la verdad. Ahora, entonces este amiguito llegó al punto de estar cansado con la vida. Usted se va a encontrar con gente que dice, me quiero matar, quiero irme a otro país, quiero dejar el matrimonio, quiero dejar el trabajo, quiero dejar. Y se van y no arreglan nada, porque el problema se va con nosotros. Segundo paso que hay que hacer para acercarnos a Dios es admitir mi pecado. Diga, debo admitir mi pecado. Dice aquí, pueden ver ahí en su nota, finalmente cayó en cuenta y se dijo, he pecado contra Dios y contra ti. Lucas capítulo 15. Necesitamos reconocer. Cuando la Biblia dice, confiésense en los pecados unos a otros, hemos fallado, hemos molestado, hemos hecho mal a los demás, pero hay cosas que afectan nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios, y entonces por eso tenemos que pedir
perdón a Dios y en algunas cosas a los que están a nuestro lado. En este caso el Hijo le tocaba ir pedirle perdón al Padre terrenal y al Padre celestial. En algunos momentos, cuando tenemos dificultades de cónyuges, hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al cónyuge afectado. Por eso dije cónyuge y no dije la esposa, porque es que dicen amén todas, pero es que es para allá y para acá. En Dios la cosa es así. Porque ayer se debía de haber celebrado la fiesta de la pareja, del matrimonio, pero no. Entonces, cónyuge es su esposa o su esposo, pero cuando hay mala actitud, también involucramos a Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Cuando usted se porta mal, en este caso para los hombres, para mujeres, dije, no les escucho su oración. La otra vez alguien me llamaba y me preguntaba, estoy mal con mi cónyuge, nada me sale bien, no me siento bien, y arregle, viejito querido, la situación y verá que le sale bien. Cuando usted se siente como mal, como que no se halla, arregle con Dios y con los que le rodean y se va a sentir bien. Y diga, por eso él finalmente cayó en cuenta y he pecado. Cuando nosotros entendemos que hemos pecado contra Dios, el Señor tiene una actitud hacia nosotros, dice que el amor de Dios no lo podemos comprender. Y mire lo que dice Isaías 59:2. Sus pecados los que los han apartado de mí. A causa de ese pecado, Él se alejó. El pecado nos separa, abre una brecha. Y nosotros nos apartamos de Dios. Y sentimos a Dios lejos. Pero cuando hacemos la del hijo pródigo, confesamos a Dios nuestro pecado y a quien corresponde. Mire la oración que debemos de hacer de un hombre que, escuche bien, había adulterado, matado al esposo de la señora, negado al hijo y se estaba haciendo el loco. Se estaba haciendo el loco, así como cuando se está predicando y entonces a usted le provoca decir, porque como que resbálame, pásame por encima, y si no dice, Señor, tú sabes que tengo orejas de pescado. Pero no. Nosotros tenemos que ir a Dios porque Dios conoce pensamientos, sentimientos, todo. Yo no sé lo que voy a hacer mañana ni lo que voy a decir mañana, pero Dios sí. Entonces ese hombre entendió que tenía que arreglar su relación con Dios y fue a Dios y mire lo que le dice: ten compasión de mí. Mire que no dijo de nosotros, de mí, Dios mío. Conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. ¿Borra qué? ¿Usted sabe que la rebelión es el principio del diablo en nosotros? La mentira es el principio del diablo en nosotros. Hay cosas que son muy, muy dañinas, porque es como si el diablo nos estuviera llevando a que nos parezcamos a él. Entonces la rebelión es una. Y ahora él le dice: lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Reconozco que he sido ¿qué? Siempre tengo presente mi pecado, pequé contra ti y solo contra ti. Este hombre, hablando de ese incidente, dice: de noche y de día no se apartaba ese pensamiento, se secaron hasta mis huesos, mi reverdecer se secó, se volvió sequedad. Eso es lo que hace la conciencia o el pecado que afecta a una persona. Entonces es donde tienen que recurrir a buscar escapes. Pero Dios es bueno, diga: Dios es bueno. Conmigo, dice el Señor: aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Eso es todo. Hay un texto lindo que dice: si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre.
y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y nosotros necesitamos, antes de dormirnos, antes de pensar y decir mañana me levantaré y voy a arreglar cuentas y me voy a vengar y voy a hacer, necesitamos es pedirle perdón a Dios y sentirnos que Dios nos ha perdonado. Amén. Ahora, después que hemos dado estos dos pasos, que el primero es estoy cansado, aburrido, hasta aquí me quiero morir. El segundo paso es admitir mi pecado. Debo de crear un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que se repite. Y ese hábito es el de una revisión espiritual. En estos días se están haciendo mucho énfasis en revisar los carros. Y que revise y que la revisión, y como no lo hacíamos a las buenas, entonces nos mandaron una famosa revisión tecnomecánica, y si no cargamos eso actualizado nos multan, nos quitan el carro, y a las malas, porque nosotros tenemos que aprender a las malas. Dios no es así. Pero si no podemos jugar con un gobierno terrenal, no podemos jugar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted y yo tenemos que hacer revisión. Y aquí dice la Biblia, en 2 Corintios 13:5, dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe y pónganse a prueba. Lástima por el tiempo para ir desglosando cada partecita, como nosotros podríamos examinarnos las diferentes cosas que tenemos que hacer para mirar nuestra firmeza en la fe, porque ¿cuántos de ustedes quieren que Dios obre en su vida? Diga: Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Para que Dios obre en su vida, tiene que volverse firme. Santiago dice: quien pide dudando es como las olas del mar. Y váyase usted al mar y dígale al mar: quieto, a ver, quieto. Así le ponga la fórmula de los culebreros: quieta Margarita, quieta ahí. No se va a estar quieto. Y la Biblia dice en Isaías que la persona mala, el impío, el que no reconoce a Dios, no tiene paz y es como las olas del mar, que siempre está en eso. Entonces, cuando nosotros revisamos aquí, si estamos firmes, a Dios le gusta la firmeza. Dice: si retrocede no agrada. El Señor no tiene cangrejos en la iglesia. El Señor tiene cristianos fieles y firmes, parecidos al león. Van para adelante, así le cueste la vida. Y la segunda cosa que nos dice Dios al respecto, dice: cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Esto hablando de la Santa Cena, que son revisiones periódicas que nos toca hacernos. No es fulanito de tal el que nos dice usted si es apto o no es apto para tomar, somos nosotros. Pero hay que tener en cuenta algo: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios, dice la Biblia. Entonces, cuando yo creo el hábito de revisión, doy un tercer paso, y es que me rindo y ofrezco mi cuerpo ¿a quién? Yo no alcancé a oír, no sé los oyentes que a propósito están en muchas partes del mundo. ¿Me rindo a quién? A Dios. Y entonces comenzamos a mirar aquí nuevamente la vida de este hijo menor. El menor dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de las posesiones que sería mi herencia. Allí está el tope, la cúspide. Ojo con eso. Y luego, cuando él es procesado, cuando vive semejante situación, semejante circunstancia, semejante problema, imagínense, de tipo una cama bien bonita, bien agradable, una cosa extraordinaria, acostado al lado o sobre un cerdo. Yo no conozco el primer cerdo que diga que me inspire y diga: yo quiero oler a cerdo. ¿Ustedes? ¿Sí o no? Porque lo piensan. Ustedes lo piensan a ratos, yo no. De ese lugar tan bonito, de todo lo que tuvo, ahora mire dónde estaba. Pero hay algo que Dios hace
que nosotros reaccionemos, que nosotros miremos. De la prepotencia pasó a la humildad y dijo: mire de dónde he caído, mire dónde estoy, esto no es correcto. Iré a la casa de mi padre y le pediré: déjame ser como uno de tus trabajadores. Fíjese que él no llegó con las ínfulas de hijo, no llegó a reclamar, no llegó a decir yo soy su hijo y yo tengo derecho y no sé qué, porque a veces nosotros con Dios nos portamos como que Dios tiene la obligación. Dios no tiene la obligación, Dios tiene amor y tiene misericordia. Y él le dice: Señor, ya reconocí, Padre, ya reconocí que aquí el menos importante vive muchísimo mejor que yo. Y no se deje engañar por lo que el mundo a veces aparenta. Usted encuentra con alguien conocido: ¿qué tal fulano? Bien. Hable un buen rato con él para que le diga: no estoy llevado, pero mejor dicho, como tiene la frase los famosos muchachos de ahora, el de la inmunda. Tengo problemas, tengo deudas, tengo allá, pero uno lo encuentra así. No se deje cuentear. Si los hijos de Dios luchamos y contamos con el amor, la misericordia de Dios, y es difícil, ¿cómo serán los que están lejos de Dios? ¿O no? Entonces, aquí este hombre dijo: no, el menos favorecido, y así piense usted, el menos de la iglesia está mejor que yo, que estoy lejos de Dios. Dije: no, pero es que yo nunca he querido comer la comida de los cerdos. Bueno, esto representa muchas cosas. Se me quedó grabado y me gusta ejercitar la mente. En el año 1980, en diciembre, paso yo con mi Bibliecita, iba para el templo y estaban en una casa, en una fiesta. Y sale uno y me grita: evangélico, disfrute de la vida. Y cogió pólvora, pólvora, y gritaba: esto sí es vida, esto sí vale la pena, no como ustedes amargados, resentidos por acá y por allá. Dije: bueno, mañana miramos. Terminamos nuestra velada en el templo y tenía que pasar por el mismo camino que encontré, no uno, sino varios, y perdonen ustedes los que nos ven y los que nos escuchan, acostados sobre los vómitos de los unos y de los otros de la manera más asquerosa. Y entonces hubo una, así como que me enderezó y le dije: ¿esa es la vida que usted me invita a pasar? Míreme. Y eso es lo que nosotros tenemos que comparar y mirar. Tomando en cuenta, y la Biblia, estoy leyendo aquí, la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo. Diga: voy a ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego Dios nos da un consejo bonito: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Diga: transformados mediante la renovación de su mente. Todo cambio se va a dar cuando nuestra mente es transformada. Miremos aquí la respuesta del Padre para dar paso al cuarto punto, cuarto paso, cuarta actitud que este hombre tomó. La respuesta del Padre, que les decía que al principio nos ocupamos del muchacho mala clase y nos olvidamos del Padre buena persona. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó y le dijo: traigan lo mejor. ¿Sabe por qué él le mandó poner zapatos? Tráigale zapatos, póngale calzado. Porque los judíos, cuando acababan sus zapatos, las correas, todo lo que era de cuero, lo guardaban para un momento de emergencia, luego lo echaban en agua y se lo comían. Tuvieron que hacerlo en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué está comiendo usted? Zapato. ¿Zapato qué? Zapato acabado. Y dice algunos comentaristas que este hijo ya le había tocado, cuando estaba ya en esa situación tan tremenda, comerse los zapatos, las sandalias que llevaba. Lo hicieron en Jerusalén cuando en el año 70
ellos los encerraron, los tuvieron allí y en otras ocasiones. Entonces el papá nunca responde con venganza. Uno le hubiera dicho, ¿se da cuenta? Ahora sí lo voy a coger a darle. Nuestro Padre Celestial jamás nos va a traer para vengarse, para cobrárnosla, porque Él nos perdona, y cuando nos perdona se olvida de nuestros pecados y somos libres y somos... Nunca, esa cuestión de que estoy en un karma, que estoy pagando los que hice, que no sé qué, eso no proviene de Dios. O sea, lo genera la persona, uno mismo, pero Dios es amplio en perdonar. Aunque el otro se puso bravo, dijo el papá, se había muerto y ahora vive, y fíjese que cuando un pecador viene, hay fiesta no solamente en el cielo, sino que la debe de haber aquí en la tierra también. Cuarto paso, elevó una alabanza, porque ya después de nosotros haber dado todo ese proceso, debemos de alabar a Dios. Entonces, aquí miramos textos que nos ayudan. Dice que el Padre dijo, tenemos que celebrar un banquete, porque estaba perdido y ahora ha sido encontrado, y entonces comenzó la fiesta. Yo canté miles de veces, estamos de fiesta con Jesús y tantas cosas, y bien amargado. Ya ustedes no. Dijo un sobrino que se enojó, raza perfecta. Todos hemos pasado, cantamos lo que no vivimos. Pero realmente aquí no se viene a criticar, a juzgar, a condenar. Aquí se viene a recibir la ayuda, y porque recibimos la ayuda, alabamos a nuestro Dios. ¿Cómo le mostramos eso? Dice, canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz. Su nombre es el Señor. Salmo 68:4. En alta voz. Y luego dice, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? Amén. Diga, Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. Y ahora, así, por eso yo aprovecho la oportunidad aquí, porque entre todos no se escucha ahí la cuestión, como que se mezclan las voces y puedo alabar a Dios. Pero yo me pongo a cantar en la casa, mis hijas me dicen, papi, ¿pero qué le pasa? Lo que estoy cantando, yo no. Porque pues a veces no tenemos la voz de cantantes, pero aquí entre todos sí podemos cantarle al Señor. Y luego dice la palabra de Dios que la noche que fue traicionado el Señor en semejante situación, el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria ¿de qué? Y todas las veces que nos reunamos, hagamos cosas en memoria del Señor. Nosotros estamos aquí porque Jesucristo el primer día de la semana resucitó. Y cuando resucitó venció al diablo, la muerte, el pecado, y nos dio ahora la oportunidad de tener vida eterna. Pónganse de pie, por favor. Y acercarnos a Dios. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra me enseña que aunque te haya abandonado y haya malgastado mi vida, el día que yo caiga en cuenta y me decida regresar, tú me recibirás. Tú, Señor, me respaldarás como tu hijo, no me rechazarás. Señor, que yo pueda ser transformado después de experiencias negativas, después de errores graves, yo pueda cambiar para parecerme cada día más a Jesús, el Señor. Gracias porque mi mente va a ser renovada y mi vida
va a ser cambiada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.